La historia de México está llena de grandes logros, personajes memorables y acontecimientos que cambiaron el rumbo de la nación. Pero también alberga episodios oscuros que muchos prefieren no recordar. Hoy hablaremos de algunos de esos casos poco conocidos que demostraron hasta dónde puede llegar el horror en la vida real. Sin perder el tiempo, empecemos con el vídeo. Imagina que estás tranquilamente en tu casa cuando alguien toca la puerta. Al abrir, encuentras a varios hombres vestidos como militares. Con total calma te muestran una supuesta orden de cateo y te informan que necesitan revisar la vivienda. No parece haber motivo para desconfiar, así que les permites entrar. Sin embargo, en cuestión de segundos la situación cambia por completo y ya te están apuntando con una arma y tú no puedes hacer nada mientras observas cómo se llevan dinero, joyas y cualquier objeto de valor. Cuando finalmente abandonan la casa, lo último que ves es cómo escapan a bordo de un automóvil gris. Durante 1915, escenas como esta se volvieron cada vez más comunes en la Ciudad de México. Detrás de ellas se encontraba la famosa Banda del Automóvil Gris, una organización criminal que aprovechó el caos de la Revolución Mexicana para sembrar el miedo entre la población. Los delincuentes se hacían pasar por militares o agentes del gobierno para ganarse la confianza de sus víctimas. Su objetivo principal eran familias acomodadas, cuyos hogares contenían grandes cantidades de dinero, joyas y bienes valiosos. Una vez dentro, realizaban robos cuidadosamente planeados y desaparecían antes de que las autoridades pudieran reaccionar. La banda era dirigida por Higinio Granda, un criminal conocido por su inteligencia y su capacidad para burlar constantemente a la policía. Gracias a sus estrategias, el grupo operó durante años con notable éxito, acumulando una larga lista de víctimas. Con el tiempo, sus delitos se volvieron cada vez más violentos. Lo que comenzó como simples robos evolucionó hacia secuestros y extorsiones, donde exigían fuertes sumas de dinero a cambio de liberar a sus prisioneros. Finalmente, las autoridades lograron capturar a los integrantes de la organización. Sin embargo, el desenlace estuvo rodeado de polémica. Aunque varios miembros de la banda fueron condenados y ejecutados, algunos de sus principales líderes consiguieron evitar el castigo máximo tras el juicio, alimentando rumores de corrupción e influencias dentro del sistema judicial. La historia fue tan impactante para la sociedad mexicana que en 1919 se estrenó una película basada en los hechos, El Automóvil Gris. La cinta fue filmada en varios de los lugares reales donde ocurrieron los crímenes, lo que le dio un nivel de realismo pocas veces visto para la época. En sus últimas escenas se incluyó material auténtico de la ejecución de algunos miembros de la banda, convirtiéndola en una de las producciones más inquietantes y peculiares de la historia del cine mexicano. Cuando se habla de las batallas más sangrientas de la Revolución Mexicana, suelen mencionarse enfrentamientos como la toma de Zacatecas o la toma de Torreón. Sin embargo, en el sur del país ocurrieron episodios igual de brutales que con frecuencia son olvidados por la historia. Uno de ellos fue la toma de Tehuacán en 1914. El 21 de octubre de ese año, Higinio Aguilar, un caudillo que aprovechó el caos provocado por la revolución para realizar saqueos y actos de pillaje, decidió atacar la ciudad de Tehuacán utilizando el nombre del movimiento zapatista para justificar sus acciones. Los primeros combates ocurrieron en el poblado de Teotipilco, donde las fuerzas del general Lechuga intentaron detener el avance rebelde. Sin embargo, la resistencia fue superada y, apenas media hora después, los atacantes lograron abrirse paso hacia Tehuacán. La lucha más intensa se desarrolló alrededor de la estación del ferrocarril. Allí, cerca de 200 rurales y un pequeño grupo de civiles intentaron defender la ciudad. Muchos habitantes se vieron obligados a tomar las armas para proteger a sus familias, sus hogares y su patrimonio. A pesar de su esfuerzo, los rebeldes contaban con una clara superioridad numérica y poco a poco fueron ganando terreno. A las 10 de la mañana se produjo una breve pausa en los combates, pero una hora después la batalla se reanudó con mayor intensidad. Los rebeldes instalaron 2 ametralladoras en lo que hoy es la esquina de las calles 1 Poniente y 4 Sur, desde donde dispararon contra las torres de la parroquia, actualmente la Catedral de Tehuacán. Desde allí, un reducido grupo de civiles respondía al fuego enemigo. Mientras tanto, francotiradores rebeldes se apostaron en varios puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo la iglesia del Carmen, las azoteas del almacén El Puerto de Barcelona y la casa de José Manuel Ostolaza, edificio que años después se convertiría en el Cine Santander. Alrededor del mediodía, la resistencia finalmente se derrumbó.
El general Lechuga y sus hombres abandonaron la ciudad, dejando a la población completamente indefensa. Lo que siguió fue una tragedia para los habitantes de Tehuacán. Los hombres de Higinio Aguilar comenzaron a saquear viviendas, negocios y propiedades. Muchos comerciantes fueron tomados como rehenes, mientras los rebeldes exigían más de 100,000 pesos para liberarlos, amenazando con fusilarlos si no se cumplían sus demandas. Sin embargo, las autoridades solo lograron reunir 27,000 pesos. Las calles pronto quedaron cubiertas de cadáveres y destrucción. Algunos testimonios de la época relatan que varios ferrocarriles fueron incendiados y posteriormente descarrilados, aumentando aún más el caos y las pérdidas humanas. Cuando finalmente terminó la ocupación, la ciudad era apenas una sombra de lo que había sido. Los habitantes tuvieron que utilizar carretas para recoger los cuerpos de las calles y comenzar la difícil tarea de limpiar y reconstruir su comunidad. La toma de Tehuacán se queda con este lugar. Cuando pensamos en las guerras de México, suelen venir a la mente la independencia o la revolución. Sin embargo, ninguna de ellas duró tanto como la Guerra de Castas, un conflicto de más de 54 años que dejó miles de muertos, ciudades destruidas y una profunda herida en la península de Yucatán. Este conflicto comenzó en 1847, después de años de tensiones entre comunidades mayas y las autoridades yucatecas. La situación explotó cuando varios líderes mayas fueron perseguidos y ejecutados bajo sospechas de conspiración. Entre ellos se encontraba Manuel Antonio Ay, cuyo fusilamiento ayudó a desencadenar la rebelión. Lo que siguió fue una de las guerras más devastadoras del siglo XIX mexicano. Tanto los rebeldes como las fuerzas gubernamentales cometieron saqueos, incendios, ejecuciones y represalias contra la población civil. Pueblos enteros fueron arrasados y miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Liderados por figuras como Cecilio Key y Jacinto Pat, los insurgentes lograron tomar gran parte de la península. En pocos meses conquistaron más de 250 poblaciones y llegaron a controlar cerca de 2/3 del territorio yucateco. Ciudades importantes como Valladolid, Tizimín, Espita y Bacalar cayeron en sus manos. La toma de Valladolid en 1848 fue especialmente brutal. Numerosos habitantes murieron durante los combates o mientras intentaban escapar. Testigos de la época describieron escenas de pánico, con familias huyendo entre disparos, incendios y gritos mientras la ciudad era consumida por las llamas. La guerra provocó una enorme crisis humanitaria. Miles de personas abandonaron pueblos, ranchos y haciendas para buscar refugio en Mérida y Campeche. Los campos quedaron abandonados, la producción agrícola colapsó y regiones enteras quedaron prácticamente despobladas. A finales de mayo de 1848, los rebeldes dominaban casi toda la península. Los habitantes que no habían huido se encontraban atrapados entre dos ejércitos que respondían a la violencia con más violencia. El resultado fue una tierra devastada por la guerra, el hambre y el desplazamiento masivo de población. Durante este tiempo el gobierno empezó a vender mayas como esclavos a Cuba, aunque no se saben las cifras con exactitud, se tienen entre 700, 2000 mayas. Aquí ningún bando tuvo compasión ni por los inocentes, los mayas exterminaban a toda persona blanca, mestizos, mulatos o mayas de otras etnias, igual el gobierno no perdonó a pueblos enteros ni mayas de otras etnias. Uno de los generales más recordados fue Aurelio Blanquet, que de acuerdo a José Emilio Pacheco, de él se contaba que después de la campaña de Quintana Roo desollaba a los rebeldes mayas y los abandonaba en la tierra quemada por el sol, además de otras atrocidades. La guerra de castas que se llevó más vidas inocentes. México ha perdido y ganado territorio a lo largo de su historia, pero existe una posesión que muchos han olvidado: la isla de Clipperton, un pequeño atolón ubicado a más de 1,300 kilómetros de Acapulco, en medio del Océano Pacífico. A principios del siglo XX, alrededor de 100 personas habitaban la isla entre soldados, trabajadores y sus familias. Cada 2 meses recibían provisiones desde Acapulco, lo que les permitía sobrevivir en aquel territorio aislado. Sin embargo, cuando estalló la Revolución Mexicana, los suministros dejaron de llegar y los habitantes quedaron abandonados a su suerte. Con el paso de los meses, la situación se volvió desesperada. La comida comenzó a escasear y muchos murieron de escorbuto. Irónicamente, una pequeña plantación de cocoteros sembrada años antes por el alemán Gustavo Schulz terminó salvando algunas vidas, ya que los cocos se convirtieron en la única fuente de vitamina C disponible. En 1914, un barco estadounidense llegó a la isla y ofreció evacuar a los sobrevivientes.
Sin embargo, el capitán Ramón Arnaud, gobernador militar de Clipperton, rechazó la oferta. Temía que abandonar su puesto fuera considerado una deserción, por lo que decidió permanecer en la isla junto con parte de la guarnición. La decisión resultó fatal. Durante los años siguientes, el aislamiento, las enfermedades y el hambre continuaron cobrando vidas. Finalmente, en 1916, Arnaud murió ahogado junto con varios hombres al intentar alcanzar un barco que pasaba cerca de la isla. Tras su muerte, solo quedó un hombre adulto, el encargado del faro, Victoriano Álvarez. Con el tiempo se autoproclamó rey de Clipperton y comenzó un régimen de terror. Aprovechando que no existía ninguna autoridad, sometió a las mujeres de la isla mediante violencia, abusos y asesinatos. Pero su reinado terminó de forma inesperada. En 1917, Tirza Rendón, con ayuda de Alicia Rovira, viuda de Ramón Arnaud, logró matarlo utilizando un martillo y un objeto punzante. Pocos días después, cuando las últimas supervivientes aún intentaban comprender lo ocurrido, apareció en el horizonte el buque estadounidense US Yorktown. El 18 de julio de 1917, 4 mujeres y 7 niños, los únicos habitantes que seguían con vida, fueron finalmente rescatados. Así terminó la tragedia de Clipperton. Una historia de abandono, hambre, muerte y desesperación en una isla mexicana que, años más tarde, terminaría bajo control francés y quedaría prácticamente olvidada por la historia. Si hablamos de muertes brutales en la historia de México, pocas son tan impactantes como la de Gustavo A. Madero, hermano del presidente Francisco I. Madero. Durante meses, Gustavo advirtió a su hermano sobre la amenaza que representaban Félix Díaz, Manuel Mondragón y Victoriano Huerta. Sin embargo, Francisco Madero decidió confiar en ellos. Aquella decisión tendría consecuencias fatales. El 18 de febrero de 1913, en plena decena trágica, Gustavo fue arrestado por los golpistas dentro del restaurante Gambrinus de la Ciudad de México. Horas después, el propio presidente también cayó prisionero. Tras ser llevado a la Ciudadela, Gustavo fue sometido a humillaciones y golpes por soldados y simpatizantes de los rebeldes. La multitud lo insultaba, lo acusaba de cobarde y descargaba su furia contra él mientras algunos de los líderes del golpe observaban sin intervenir. La violencia escaló rápidamente. En medio de la golpiza, un soldado le arrancó el único ojo que tenía, pues Gustavo era tuerto. Herido, desorientado y cubierto de sangre, intentó suplicar por su vida, recordando a su esposa y a sus hijos. Sus palabras fueron respondidas con burlas. Poco después fue arrastrado hasta el patio de la Ciudadela, donde continuaron golpeándolo y apuñalándolo. Finalmente, más de 20 soldados abrieron fuego contra él, acabando con su vida. Su cuerpo presentaba decenas de heridas. Incluso después de muerto fue despojado de sus pertenencias por los mismos soldados que participaron en el asesinato. Entre sus objetos encontraron cartas de su esposa y un cuaderno de notas que terminaba con una frase que parecía resumir la tragedia que estaba ocurriendo: todo está perdido. Los soldados no quieren pelear. La muerte de Gustavo A. Madero fue una de las escenas más brutales de la decena trágica y marcó el inicio de una cadena de asesinatos políticos que culminaría días después con el asesinato del presidente Francisco I. Madero. Actualmente, en el edificio que hoy ocupa la Biblioteca de México, unas placas conmemorativas recuerdan el lugar donde Gustavo encontró aquel terrible final. Todos hemos escuchado hablar de la peste negra. La mayoría la recuerda por los médicos con sus inquietantes máscaras de pico y por haber acabado con una enorme parte de la población europea durante la Edad Media. Lo que pocos saben es que, siglos después, una epidemia de peste bubónica también golpeó a México y sembró el pánico en el estado de Sinaloa. La llamada tercera pandemia de peste bubónica comenzó en China en 1894 y, durante las siguientes décadas, se extendió por distintos continentes. Entre 1896 y 1914 causó la muerte de millones de personas en todo el mundo. A principios del siglo XX, la enfermedad llegó a las costas mexicanas y encontró su principal foco en la ciudad de Mazatlán. Las cifras varían según la fuente histórica. Algunas hablan de 738 personas infectadas y 529 fallecidas, mientras que otras elevan el número de muertos hasta cerca de 2000. Lo cierto es que el miedo fue tan grande que, de los aproximadamente 18.000 habitantes que tenía Mazatlán en aquella época, alrededor de 12.000 abandonaron la ciudad para escapar de la enfermedad. Las autoridades respondieron con medidas extremas. Cualquier persona que presentara síntomas sospechosos podía ser detenida y aislada por la fuerza.
Los enfermos eran enviados primero a unas barracas instaladas en las afueras de la ciudad y, si desarrollaban fiebre o inflamación en los ganglios, eran trasladados al lazareto ubicado en la isla de Belvedere. Muchos habitantes temían más al aislamiento que a la propia enfermedad. Ser enviado al lazareto significaba quedar separado de la familia y, en caso de morir, hacerlo lejos de los seres queridos. Por ello, numerosas personas ocultaban a los enfermos o negaban que existieran casos dentro de sus hogares. La policía tenía órdenes de intervenir de inmediato. Los agentes recorrían la ciudad buscando posibles contagiados y los trasladaban contra su voluntad si era necesario. Sin embargo, no todos recibían el mismo trato. Las familias adineradas podían permanecer aisladas en sus propias casas, mientras que los sectores más pobres eran obligados a ingresar en las barracas o en el lazareto. Las medidas sanitarias llegaron a niveles que hoy parecerían impensables. Algunas viviendas e incluso ranchos completos fueron incendiados para evitar la propagación del brote. Los presos fueron obligados a transportar y enterrar cadáveres, una tarea extremadamente peligrosa que provocó numerosos contagios entre ellos. La epidemia también desató actos de discriminación. Muchos señalaron a la comunidad china como responsable de propagar la enfermedad debido a que la pandemia se había originado en Asia. Sin embargo, los registros históricos indican que entre los habitantes de origen chino prácticamente no se presentaron casos. Durante años existió un debate sobre cómo llegó la peste a México. Diversos historiadores sostienen que ingresó a Mazatlán a bordo del buque Curazao, procedente de San Francisco, California. En aquel momento las autoridades estadounidenses negaban la existencia de casos de peste en sus puertos por temor a las consecuencias económicas y comerciales. No sería sino hasta agosto de 1903, cuando finalmente reconocieron oficialmente la presencia de la enfermedad en San Francisco. Poco a poco la situación comenzó a mejorar. En abril de 1903 las autoridades informaron la recuperación de los últimos pacientes que permanecían aislados en la isla de Belvedere. Durante mayo se registraron los últimos contagios y, para agosto de ese mismo año, la peste había desaparecido por completo de la región. Finalmente, el gobierno federal autorizó la reapertura total del puerto de Mazatlán y las embarcaciones volvieron a operar con normalidad. La epidemia había terminado, pero dejó tras de sí cientos de muertos, una ciudad semivacía y el recuerdo de uno de los brotes más graves y menos conocidos de la historia de México. Si hablamos de piratas en México, la mayoría pensará inmediatamente en los constantes asaltos que sufrió Campeche, tan frecuentes que obligaron a la construcción de las famosas murallas que aún rodean la ciudad. Algunos también recordarán el saqueo de Veracruz de 1683, o la batalla del puerto de Santiago, en la actual Manzanillo. Sin embargo, existe un ataque mucho menos conocido que quedó prácticamente olvidado por la historia. El asalto a Caponeta en 1688. Aquel año, un barco pirata comandado por el flamenco Francisco Franco desembarcó cerca de las costas de Acaponeta, en el actual estado de Nayarit. Tras llegar a tierra, los piratas capturaron a numerosos habitantes de aldeas pesqueras cercanas y los utilizaron como escudos humanos mientras avanzaban hacia el asentamiento. Según las crónicas de la época, Franco hizo una bandera que causó terror entre quienes la vieron. No era la tradicional bandera negra asociada a los piratas, la cual representaba una invitación a rendirse, era una bandera roja adornada con una calavera y dos huesos cruzados, una señal inequívoca de que no habría negociación, ni cuartel, ni misericordia, significa que rendirse ya no es una opción. Las autoridades novohispanas comenzaron rápidamente los preparativos para defender la población. Su estrategia, basada en experiencias previas, consistía en utilizar guerreros indígenas coras para tender emboscadas a los invasores y debilitarlos antes de lanzar una carga de caballería virreinal que los aniquilara. Sin embargo, el plan se derrumbó desde el principio. Al contemplar la aterradora bandera roja de los piratas, los coras abandonaron el campo de batalla. La caballería real, sin saber que había quedado sola, continuó con el ataque. Los jinetes fueron masacrados y la defensa de Acaponeta quedó destruida. Con las fuerzas defensoras derrotadas, la población quedó completamente expuesta al saqueo. Los piratas tomaron la localidad y durante días cometieron robos, saqueos y toda clase de abusos. La magnitud de la devastación fue tan grande que algunos cronistas la compararon con la sufrida por Veracruz apenas 5 años antes. Pero Francisco Franco no se conformó con el botín obtenido. Exigió a las autoridades de Nueva España un rescate gigantesco para liberar la población. Era la primera vez que una localidad entera se convertía en rehén de una banda pirata.
Sus demandas ascendían a 100.000 reales de A8 de plata, 800 cargamentos de trigo, 200 cargas de maíz y cientos de cabezas de ganado. Para el virrey Gaspar de la Cerda, conde de Galve, aquello representó una enorme humillación. Aunque el gobierno accedió a las exigencias, también ordenó el envío de una fuerza naval desde Acapulco para perseguir a los responsables. Sin embargo, los piratas lograron escapar antes de que pudieran ser alcanzados, llevándose consigo un inmenso botín. Por todo ello, el asalto de Acaponeta de 1688 se queda con ese puesto. Con esto terminamos este video. Espero que les haya gustado, recuerden comentar que los comentamos ayudan bastante a acomodar el video y sea visible, recuerden seguirme en TikTok y Facebook para contenido exclusivo, sobre todo el TikTok que es donde estoy más activo. Bueno, hasta luego y gracias por ver y nos vemos hasta el siguiente video.